Auspicia este programa Silver Cloud Advisors, agente asesor global de inversión 474. Más de 20 años de experiencia asesorando a inversores particulares y corporativos. Cuando mis hijos tengan mi edad. Mirá. Claudio Suchovicki, Juan Carlos de Pablo, Alejo Rodríguez Casio, Augusto Darget. En Neura 897. Cuando mis hijos tengan mi edad. Qué lindo recibirlos de nuevo en este lunes feriado. ¿Saben por qué me doy cuenta además que es feriado para ustedes, no para muchos de nosotros? Empiezo a tomar lista. Augusto Darget. Ausente, profesor. Feriado. Sole Balayán. Feriado. Male de los Ríos. ¿Que está siempre? Imperdonable. Bueno, vamos a lo que laburamos. Eso, vamos. Ay, me gusta que el profe va a leer los PNT. Está sentado, me sienta mal, así que te toca, y profe. bueno, todos nos podemos reinventar. Exacto. Demián, placer saludarte. Gracias, gracias por recibirme. ¿Qué nos traes hoy? ¿Con qué nos vas a hacer divertir? Hoy voy a traer algo distinto, una animación. ¿Se acuerdan cuando vine el primer día y me preguntaron de dónde salió Santoro y Donoso? Uh-huh. Y yo conté que la idea original era hacer un par de personajes animados, uno con visión bajista y otro con visión alcista. Bueno, lo hice y lo traje para acá. Así que vamos a compartir una animación y después, si quieren, la comentamos. Dale, buenísimo. Alejo. Ya que el profe prometió hablar de Belgrano, yo voy a hablar un poquito de Güemes. Tampoco soy experto, pero tuve una experiencia una vez que voy a contar un ratito. ¿Cómo experiencia? Una ¿No lo conociste? Tuve una experiencia en un acto con descendientes de Güemes que le voy a contar un ratito. Ahora lo cuenta. Yo, como vine con estos haces de espada, no preparé nada. Sí, lo que tengo para contarles es que vamos a entrevistar dos personas. Uno del mercado internacional para ver qué pasa en el mundo. Nos relajamos, pisamos la pelota, no tenemos mercado, por suerte hoy no bajó. Estamos tranquilos y vamos a tratar de empezar un poquito con un operador de Wall Street, un poco que están viendo ellos. Sigue mucho Latinoamérica, Alberto Bernal. Y después vamos a hablar con nuestro queridísimo Leo Quialba para ver un poquito por arriba de las noticias del mercado local. Pero hoy, ¿qué estamos festejando, doctor de Pablo? Vamos festejando hoy día recordando, a propósito de la figura de Belgrano, lo cual quiere decir, ¿hablo? Pero, ¿para qué vino? Considerado el primer economista argentino. La primera cosa, lo digo por si me infarto, ustedes se quedan así, es mi héroe, es el Boy Scout de la historia argentina. Porque cuando todos se borraban, bueno, él iba. Ahora lo voy a sustanciar. Pero vamos a empezar. El papá de Belgrano era un español que tenía un comercio mayorista, digamos así, acá. No rubro, no sé, capaz que había un solo polirrubro. Un polirrubro. Lo manda a Belgrano. Una pulpería se llamaba, ¿no? Vaya a saber. Digamos, comerciante. Lo manda a Manuel a Europa a estudiar, a España. A estudiar, ¿saben qué? Las reglamentaciones del comercio mayorista. Era tal el despelote, el enjambre o cosas por el... No hemos progresado mucho. Por supuesto que Belgrano llega a Europa y dice, no, y se pone a estudiar abogacía. Pero es muy interesante. Era tan difícil llevar las negociaciones, lo manda a especializar al hijo a Europa para que se familiarice con las idas y vueltas a lo que es el comercio, digamos así, mayorista. Bueno, vuelve Belgrano y consigue uno de los poquísimos puestos de trabajo que había para los criollos. Porque los españoles, todos los puestos eran para ellos. Parte de la bronca del 25 de mayo de 1810 era, flaco, y nosotros, bueno, que era ser secretario del consulado. Al ser secretario del consulado, tenía que mirar y escribir informes anuales que mandaba al rey o cosas así. Entonces, es considerado el primer economista argentino a raíz de que esos son, digamos así, los informes. Pero ¿a dónde voy? El 25 de mayo de 1810, acá tuvimos una programa revolucionaria incruenta. A Cisneros le dijeron, picátela, creo que se fue a la casa no sé de quién, y a la semana, como creo que me empezaron a conspirar, lo subió a un barco y se fue. No murió nadie. Ahora, fue un fenómeno local, porteño. Creo que lo dije alguna vez, en todo caso lo repito porque me encanta la anécdota esa.
Yo no sé qué día de la semana, pero poner el 25 de mayo de 1810 fue jueves. Entonces digo, el domingo siguiente, el obispo de Tucumán, en la misa, debe haber pedido rezar por nuestro rey Fernando VII, porque Nunca no se le va a... Claro. enteró. Pero es genial esa. Hasta que él dijo, no, jefe, es para el otro lado. ¿Entendés? Bueno, entonces, claro, a Belgrano lo mandan al litoral, al ejército del norte, a esto. A veces le va bien, a veces le va mal. El tipo era abogado. Se tuvo que hacer el único militar, el único de los padres patriotas nuestros, que era militar de profesión, era San Martín, que era de profesión, ¿entendés? Pero lo demás se la rebuscaba. Entonces, a algunas le fue bien, a otras le fue mal, o cosas por el estilo. Entonces, lo que digo es, esa vocación, digamos, de servicio de este hombre, que ¿cómo lo podés juzgar? Dice, no, mire cómo le fue, lo que yo decía del general Paz, alude al proceso, digamos así, decisorio, pero es un caso realmente fenomenal. Bueno, por eso, ustedes van a la Academia de Ciencias Económicas, en el Salón de Actos, hay un cuadro de Belgrano, que una vez vino un historiador y se mandó toda una historia, no me acuerdo cuál es la historia, pero tenemos ahí digamos así, a Manuel Belgrano. ¿Cuándo nació la carrera de economista? Una vez me lo habías contado, que antes era una rama de la filosofía hasta cierta época, lo que no me acuerdo es cuándo. Acá en la Argentina, la carrera de licenciado en Economía arrancó en 1958. No hace tanto. ¿Cómo? No hace tanto. No, yo pertenezco a la tercera camada de la UCA. Proyectos, Previs era profe, ¿te acordás? En la UCA, de la década del 30, del 40, cosas por el estilo, pero venía una cosa, digamos, incipiente. Si vos lees las conferencias de incorporación a la Academia de Ciencias Económicas, hay un quiebre elemental que tiene que ver con Perón, pero no por Perón. Los anteriores eran gente culta, gente que había viajado, experiencia, pero evidentemente la técnica, yo creo que citaban a Walras, pero nunca habían desculado las ecuaciones ni cosas por el estilo. Desde en la parte de Perón, en algún momento la academia estuvo cerrada, cuando viene desde el fin de la década del 50, aparece este reflejo, digamos así, más, digamos, moderno. Entonces, ¿qué profesión tenían los académicos hasta Perón? Algunos eran militares, algunos eran profesores, la mayoría eran abogados. ¿Qué historia? Déjame echar con una historia esto de que vos siempre contás, ¿no? De aprender en la práctica. Una vez, copiándolo al doctor, vos hacías, y yo estudiaba con tus libros, ¿qué aprendí de cada economista? Y te acuerdas, yo una vez te pedí para que me haga el prólogo, qué sé yo, un libro que empecé, que en mi primero, llegó primero el segundo que terminé porque no tuvo éxito, que era ¿qué aprendí de cada trader? Uh-huh. Entonces yo le hacía reportajes a los traders que yo respetaba muchísimo, entonces iba aprendiendo. Los voy a traer porque quiero que los cuenten ellos. Tengo historias espectaculares de gente cómo hizo sus 6 ceros, sus primeros 6 ceros. Yo lo hice, pero delante del número. Delante de la pero había que hacerlo después del número. No, me faltó el detalle. Bueno, uno de los que me tocó entrevistar era Aldazábal, que un día lo voy a traer, que era 5ª generación de agentes de bolsa. Y empezó el abuelo de él, ahora ya está el nieto, el abuelo de él, tenía en Vasco, él, supongo que en Bilbao, no sé dónde habrá sido, y compraban el maíz acá. Y después dijeron, no, hay que hacer la hacienda directamente allá, y se instalaron en Junín. Y se dieron cuenta, esto de la parte práctica, que el negocio era enterarte antes de los precios, porque la gente, claro, el barco venía, paraba en Montevideo venía a Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, y ahí iban todos a vender el maíz. Entonces decía, el primero que se entere del precio gana. Yo ese capítulo lo llamé Inside Information. Entonces, eso que vos contabas de Tucumán, hasta dónde se enteraban, entonces mandaban gente a caballo para ir a enterarse el precio y después ver si se lo vendían a los colegas antes o le compraban a los colegas y después iban al puerto de Buenos Aires desde Junín o donde iban. Pero esa historia de cómo muchas cosas nacieron, que hoy nosotros, adulábamos carreras, profesiones, que finalmente nacieron. Es un hecho que David Ricardo se enriqueció con la batalla de Waterloo. Si recuerdo bien, en algún momento tenía un sistema de palomas, por lo cual el tipo se enteró antes, digamos, de los demás. En 1908 fue fundado el Cronista Comercial.
que lo compraron los almaceneros porque traía la información de dónde estaban los barcos con las anchoas importadas y el atún y cosas por el estilo. Era el servicio ese. Bueno, de hecho en el recinto de la bolsa, aún hoy, que aunque no haya trading ahí, se puede ver una Rosa de los Vientos. Tal cual. Ahí estaba la bolsa de cereales hasta 1950. Que te permitía, siendo un trader, saber si era probable que los barcos llegaran al puerto o que salieran o no salieran, y ahí poder manejarte mejor con los futuros o lo que sea que los contratos. A mí me tocó operar un día nada más porque fui a estudiar un tiempito y el curso terminaba ahí en la bolsa de Chicago. Entonces, en el piso de Chicago, cuando estábamos operando, así como acá tenés todos los precios, allá había un mapa fenomenal, porque todos los precios de las materias primas tenían que ver con así como, no sé, vos contratás un actuario para ver cuánto tiene que valer una prima de seguros, para ellos el clima es mucho más importante que cualquier formación. Entonces vos entrabas y la pizarra principal, no, más que precios y todo, era cómo venía el clima en aquel momento. Pero bueno. Un operador de azúcar, me digo, yo no sé si es cierto, que se tiran noticias falsas, se mienten, etcétera, 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 para ver si vos entrás y comprás y vendés. Esa es la versión dulce. Bueno, está muy bien, bueno, es chiste de feriado, chiste de feriado. Chiste de feriado. ¿Saben por qué los médicos hacen esperar mucho a los enfermos? Para que ejerciten ser pacientes. Porque son pacientes. Mirá. Me van a avisar cuando tenga la primera 2024, nota porque me van a echar de... Conservantes. Muy malo. Y ahora esto. Muy malo. Era lo que tenía. Sucho, voy a aprovechar para contar lo de Güemes. Vamos a ver. Mi experiencia con Güemes. A ver. Hay una parte que no sé si puedo contar, pero ya que estamos en feriado la voy a contar. Hace varios años me invitaron a un acto. ¿Vieron está la Torre de los Ingleses ahí en Retiro? Claro. Bueno, ahí si uno va, hay un monumento a Güemes que yo fui partícipe del día que lo hicieron. Y vinieron los descendientes de Güemes y trajeron el sable de Güemes. Y yo le digo, ¿cómo tenés el sable de Güemes? Ese sable tendría que estar en un museo. Y me dijeron, no, pero esto viene de generación en generación. Y le digo, ¿pero cómo tenés un sable? Lo tenía escondido debajo del auto. Y el tipo vino con el sable ahí. Bueno, ¿por qué se hizo un acto ahí y por qué hay un monumento ahí a Güemes? Bueno, en la época de la invasión inglesa, 1806 y 7, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál de las dos, en uno de los dos años, ahí todavía llegaba el Río de la Plata, en donde estaba la Torre de los Ingleses, y venían los ingleses y venían con el barco y un barco encalló, ¿sí? Porque obviamente el agua llegaba ahí, pero era bajita, un barco encalló. Entonces, Güemes era de una familia aristócrata, ¿no? de esa época, de mucho dinero, y lo habían mandado a Buenos Aires a estudiar. Y tendría 18 años, 19 años, era un cadete, ¿no? Y había un general, que ahora no recuerdo el nombre, bastante conocido en la historia, esto obviamente fue antes, ¿no? de la Revolución, que le dice, ustedes que están ahí, incluido Güemes, vayan y tomen ese barco, ¿no? Tomen el barco de los ingleses. Y claro, estaba Güemes con un par más a caballo. Y fueron a caballo, y con el caballo, claro, pudieron saltar Lo abordaron como piratas. Abordaron con caballo el barco, y es de las pocas veces en la historia donde la caballería, se enfrenta con el ejército naval y además le ganan. ¿Sí? Y tomaron el barco y finalmente le dieron a Güemes una mención, no me acuerdo qué. Y después Güemes, después devino en el general Güemes que todos conocimos, que además también él donó gran parte de la fortuna de la familia, la donó a la lucha por la independencia. Lo que era el político de antes, ¿no? Bueno, una linda historia. Si lo conté mal y hay algún historiador en el medio, la contaste fenómeno. Te puedo decir algo. Dale. El domingo a la noche yo iba en el auto escuchando el programa de Willy Cohen, que en los últimos 5 minutos habla Emilio Perina y contó exactamente lo mismo con un pequeño que tenía 14 años. Bueno, podría ser 14 años, sí. Pero es espectacular. Es espectacular. Pues además vos lo decís en abstracto. A caballo agarró un barco. ¿Qué explicar? Mirá vos. Muy bueno. Bueno, y al final donó todo menos un sable, que vos viste Claro, las cabezas que habrán ¿Cómo pasado se lo por ese guardaba sable. abajo de un auto? Bueno, cuando vení, claro, porque era los descendientes de Güemes vinieron de Salta en auto a ese acto y trajeron el sable escondido debajo del asiento. Claro, porque si lo para la policía y te revisa el auto, ¿qué hace el sable? No, ese sable de Güemes. Claro, Estoy haciendo la revolución, le decís. Estoy liberando a Argentina. Lo voy a presentar porque nos va a salvar de esta conversación. Amigo Alberto Bernal, qué lindo saludarte.
Mi estimado Claudio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. ¿Cómo te ha ido? No, muy bien y un honor. Mira, hoy es feriado en Argentina y pedimos especialmente hablar con vos para que nos enseñes a pensar un segundo, ya sin los precios de mercado, sin nada. ¿Cómo estás viendo la situación latinoamericana? Porque a veces uno mira solo los ojos de la Argentina, ve lo que pasó en México, ve Colombia, bueno, que ahí vos sos experto, ve muchos países, vos que nos seguís desde Miami y ves toda la región. Sí, pero escúchame, qué mal habla castellano, ¿no? ¿Dónde nació este hombre? ¿Colombia? Colombia, hombre. Bienvenido, dale. ¿Aló? Habla, Dale. sí, no, te escuchamos. Si tenés que hacer un resumen a todos los argentinos, ¿en qué está América Latina? ¿Recibiendo un ciclo a favor o políticamente la podemos arruinar? Pues Claudio, déjame te cuento una cosa que a mí me tiene un poco triste, para serte sincero. Estamos ya en junio, yo creo que eso fue más o menos en febrero de este año, que me invitaron a dar una conferencia en Ciudad de México, en una conferencia de Family Offices de Estados Unidos, de Europa, del Medio Oriente, etcétera. Claudio, yo nunca había visto que metieran 350 personas, o sea, inversores internacionales, que volaran hasta Ciudad de México a oír la historia de México, a oír las oportunidades que existen en México con todo el proceso de nearshoring, de que después de pandemia y con la guerra comercial que comenzó Trump con la China, etcétera, etcétera, que se iban a abrir unas oportunidades muy grandes para inversión extranjera directa en nuestra zona. Y pues entonces muchas empresas pensando en cerrar sus operaciones en China, en Vietnam, en Corea del Sur y acercarse a México, pues porque está literalmente al lado y con las condiciones que permiten pues el NAFTA, bueno, el antiguo NAFTA, el USMLA en este momento, para lograr ese incremento en el comercio internacional entre Estados Unidos y México. Ahora, hay un tema ahí fundamental. Yo di mi presentación, otro dio una presentación sobre la energía, otro dio otra presentación sobre la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Pero el problema más grande que tiene México en este momento, Claudio, para lograr traer una inversión brutal que podría salir de la China y llegar a México y doblar fácilmente doblar la inversión extranjera directa de 40 a 50 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares anuales. El problema es la falta de energía y la falta de capacidad del país de producir energía que sea consistente con la sostenibilidad del ambiente a nivel global. ¿Y por qué está pasando eso, Claudio? Eso está pasando por una razón muy sencilla. Porque Peña Nieto pasó un cambio de la legislación energética para permitirle al sector privado participar en la matriz energética de México y en ese sentido producir energía eólica, producir energía solar, etcétera, etcétera, energías que sean más conscientes con el ambiente. Y el gobierno de México decidió devolver esa reforma porque supuestamente la energía es del pueblo mexicano. Entonces, si hay un sector privado que comienza a ganar dinero produciendo energía, entonces son los malos porque son los neoliberales y son los fifís y son los fresitas de México, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión realmente patética en términos de ir en contra de la inversión es lo que no estaba permitiendo que México pudiera meter ese salto histórico que hubiera podido meter. ¿Y cuál es el problema, Claudio? Para dejarte aunque sea un poquitico más deprimido todavía, que en la elección del fin de semana pasado, no solamente ganó Claudia, la candidata de AMLO, sino que ganaron mayoría calificada en la Cámara Baja y están a 3 votos de tener mayoría calificada en la Cámara Alta. Entonces, palabras más, palabras menos, México está a punto de patear la mesa del todo y acabar con una oportunidad única de crecimiento brutal por culpa de una ideología completamente trasnochada que nos tiene realmente en una situación muy complicada, Claudio. Desafortunadamente eso es lo que se ve en casi toda Latinoamérica con la muy
muy interesante y bienvenida excepción de Argentina y con y quizás Uruguay claramente también. Y pues uno que otro país de Centroamérica que se la quiere jugar por el capitalismo. Pero en el caso mío, digamos, como colombiano, qué tristeza, oye. La verdad es que yo oigo a este señor que maneja Colombia hoy en día y dan ganas de llorar. Pero bueno, es lo que hay. Alberto, sí, lograste deprimirme en cierta manera. Déjame, perdón que la voz me sale así, es que quedé atragantado. Es una cuestión, cuando veo las elecciones en Europa, ¿no? Que están tratando de ir para otro lado, no sé, lo veremos, porque hasta ahora no lo sé. Y ves América Latina, pero también ves Estados Unidos con algunos cambios de reglas. Es como que es un fenómeno global. ¿Estados Unidos es el mismo capitalismo que teníamos cuando nosotros éramos chicos y estudiábamos economía? No, hoy en día no, claramente. Mira, y aquí hay que ser justos con la evidencia. O sea, uno podría hacerse el loco y estar y ponerse en una posición muy dogmática y no entender por qué pasan estas cosas, ¿no? O sea, realmente, en el caso de México, pues hay que decirlo, a pesar de que el desempleo en México nunca había estado en los niveles que están actualmente, etcétera, el discurso de lucha de clases sigue siendo un discurso extremadamente fuerte. Y pues nosotros tenemos que aceptar, nosotros pues los que entendemos mejor la economía, que no hemos logrado vender la razón detrás de por la cual uno sí debería o los países deberían embarcarse en estos procesos de libertad económica que son los que siempre llevan a buen puerto. O sea, son los que han sacado hacia la pobreza, son los sistemas que han implementado los países nórdicos, etcétera. Entre mayor libertad económica, mejor para los países. Pero nuevamente, claramente no hemos podido hacer nosotros en Latinoamérica eso. Y pues esa batalla la estamos perdiendo, o por lo menos la estamos perdiendo hasta este momento. Pero yo insisto una cosa, Claudio, yo creo que el fenómeno Milei es un fenómeno extremadamente interesante porque está dando una posibilidad, o por lo menos eso es como lo vemos nosotros por fuera de Argentina. Nosotros lo vemos es como una situación donde la gente joven se aburrió de las promesas imposibles de cumplir, de ese populismo extremo, que es muy parecido, digamos, a lo que siento yo cuando hablo con las personas que han tenido que salir de Venezuela o con personas que han tenido que salir de países donde simplemente la economía ha colapsado. No estoy ni tratando de hacer un paralelo ni nada parecido. O sea, no hay paralelos válidos entre Venezuela o Argentina, pero sí creo que la visión del gobierno anterior era totalmente, o es la antítesis de lo que estamos viendo en este momento y lo que se está tratando de lograr Ahora, es darle espacio al sector privado para que salga adelante, ¿no? Alberto, te interrumpo ahí de tu mirada de afuera de la Argentina, ¿no? ¿Cómo nos ves de afuera? Porque por un lado, yo a veces siento que tenés una batalla cultural fenomenal, como decías, con los más jóvenes, de la experiencia de la libertad, bueno, todo lo que ya saben todos y que ustedes lo toman como o lo ven como una experiencia. Pero después tenés el comportamiento interno, que si eso no está avalado con plata, con inversiones reales, con empresarios que se la jueguen, es muy complicado, porque él te dice, yo voy a solucionar la macro, ahora ustedes tienen que arriesgar, pero es como que estamos todos esperando que primero arregle para después, es como que podemos quedar a mitad de camino si finalmente no hay un aval, y hablo también del lado de los mercados, ¿no? Como que estamos todos esperando, pero nadie se juega. Total, y mira, te lo voy a poner en este sentido. Tú y yo llevamos hablando de esta historia ya creo que casi 20 años. Los que están montados en esta historia, o los que están montados en la historia de Argentina, en su gran mayoría son, y te estoy hablando de la gente de por fuera, es gente muy profesional, que entiende muy bien este negocio de las finanzas. Porque Argentina es una inversión muy complicada para cualquier inversionista externo. En Wall Street, Argentina es lo que se llama un career risk. O sea, o te va extremadamente bien y la sacas del estadio con un bono brutal porque como decimos los colombianos, le pegaste al perrito y cogiste la oleada para arriba, o tienes que ir a explicarle a tu jefe por qué diablos hiciste underperformance contra tus de competencia en el fondo que manejas, porque decidiste irte con una sobreponderación en Argentina. Eso realmente es
es la situación. Pero digamos que lo que está esperando la gente hoy en día, con la que yo hablo, es, y lo escribió en una columna de opinión no hace mucho tiempo, es una combinación entre suficiente capacidad política, suficiente capacidad técnica, que yo creo que la tiene todo el gobierno. La política habrá cosas que uno podría discutir o no. Y la última, Claudio, que es increíble, pero creo que es una de las más importantes, suerte. Tú necesitas suerte. Si Argentina no tiene suerte en este momento histórico, el experimento de Milei, en mi opinión, desafortunadamente no va a terminar bien. ¿Qué es suerte? Suerte es que el mundo le colabore, suerte es que los commodities se mantengan altos, suerte es que la Reserva Federal pueda bajar las tasas de interés de aquí en adelante, suerte es que no tengamos una situación geopolítica muy complicada. Argentina necesita un escenario global de tranquilidad para poder hacer lo que tiene que hacer en el menor tiempo posible y darle la oportunidad a este ajuste tan brutal que se está haciendo, porque es que eso ya hay que decirlo, Claudio, el nivel de ajuste que está haciendo este gobierno no tiene precedentes, es una barbaridad. O sea, esto es un ajuste a la Grecia, solo que en 6 meses. El pueblo argentino está sufriendo la fuerte en este momento, lo tengo clarísimo, y si no hay resultados pronto, pues entonces la gente quizás va a tirar la toalla, ¿no? Por lo pronto está uno esperanzado en que pues por lo menos la situación pareciera estar todavía en que la gente le está dando el beneficio de la duda a este tratamiento de shock tan complicado que tiene que hacer el gobierno de Milei para tratar de organizar la macro, porque es que o sea, la macro está totalmente desorganizada, Claudio, y ahora o arreglas la macro, pues si tú no tienes una macro arreglada, pues no puedes hacer absolutamente nada. Alejo. Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu conocimiento. Yo te traigo un poquito de vuelta a América Latina. Hace 1 año y medio más o menos tuve una serie de conferencias que hablaban mucho de América Latina y hablaban de qué tan barato estaba América Latina en general. Sacábamos a Argentina ahí, si querés, del análisis, y hablaban de Brasil, de Chile, de Colombia, y que estaba relativamente barato, ¿no? Pasó 1 año, América Latina no anduvo demasiado bien. Marzo de este año vuelvo a una conferencia similar y de vuelta, qué barato que está América Latina, comparando los price earnings y otros indicadores. Qué barato que está. Tenían que vender y no tenían aquí. y siempre pareciera como que América Latina es una oportunidad. Y sin embargo, cuando vos lo mirás, obviamente que hay excepciones, pero tomás la última década y en general la América Latina, en el mercado financiero, digo, le ha ido mal. O sea, el que compró acciones de Brasil o de México o de Perú y lo compara con Estados Unidos, en general muy bien no le ha ido. Siempre hay excepciones, pero en general pasa eso. Entonces, ¿qué crees vos? ¿Crees que está bien priceado? ¿Crees que bueno, efectivamente los activos de América Latina valen menos que sus pares en otros países porque efectivamente hay mucho más riesgo y no levanta el continente? ¿O pensás que hay una oportunidad? Pues Alejo, mira, yo miro los mismos números que miras tú y realmente es, cuando tú haces, yo presento esto en mis conferencias también, porque es mi trabajo mostrar los valores relativos, entonces yo muestro a cuál es la relación precio-utilidades de la bolsa de Brasil, por ejemplo, la bolsa, también podemos incluir en ese caso, digamos, la bolsa de China, y la comparas con el S&P 500 de Estados Unidos y pues o sea, el outperformance que ha hecho Estados Unidos versus Latinoamérica en los últimos 7, 8 años, si la memoria no me falla, es una cosa loca. Y pues tiene mucho que ver pues con el dinamismo de la economía de Estados Unidos y con la capacidad de Estados Unidos para inventarse empresas nuevas, ¿no? O sea, realmente si tú limpias desde el Standard & Poor's 500 hoy y le quitas los famosos, el Magnificent 7, que son las acciones más importantes de tecnología en este momento en el mercado, pues la verdad es que el resto del mercado no le ha ido bien. Lo que ha subido es esas acciones de tecnologías como los Nvidia, como Meta, como Alphabet, etcétera, que son una máquina de hacer dinero y de innovación impresionante que ningún otro lugar del mundo ha logrado
han logrado llegar a eso. Y en ese sentido, pues uno entiende, digamos, que la bolsa de Estados Unidos siga siendo cara. Ahora, esto Alejo, que te voy a decir es lo que yo le estoy diciendo a todos mis clientes cuando yo doy mis charlas. Yo digo lo siguiente: si llegamos a un escenario donde Estados Unidos se desacelera un poco, quiere decir que genera menos empleo, que la inflación comienza a ceder en Estados Unidos y que la Reserva Federal comienza a bajar las tasas de interés, ahí el mejor trade de valor relativo ya no es el Standard & Poor's 500, sino es, en primera instancia, la bolsa de China, que tiene un rezago quizás aún peor que el que hemos visto con Brasil, por ejemplo, y de ahí la segunda derivada de que comienza a subir China es la depreciación del dólar norteamericano, la apreciación del euro, y eso comienza a llevar, digamos, al real brasilero a un valor más importante, y Brasil se vuelve otra vez un lugar muy interesante. Porque yo sí te digo ahí, en ese sentido, yo cuando hablo muy negativamente de Latinoamérica, yo tiendo a no incluir a Brasil, porque es que Brasil parece en cierta forma como inmune al populismo por la impresionante capacidad de gestión que tiene esa economía. Son 210 millones de personas. Yo siento que el nivel de emprendedores que existe, o sea, la sangre emprendedora que existe en Brasil es superior a la que existe en el resto de Latinoamérica. No tengo cómo probarlo, pero eso es básicamente después de tener cientos de conversaciones y después de haber hecho decenas de viajes a la región. Yo el dinamismo de emprendimiento que veo en Brasil no lo veo en ningún otro país de Latinoamérica. Y creo que eso es muy importante. Y por eso creo que sigo pensando que o sea, el mayor enemigo de Brasil es el gobierno de Brasil. Esa es la realidad. Porque los empresarios de Brasil son, en mi opinión, otro nivel en capacidad de gestión, y por eso es que hemos visto tantas empresas con tanta relevancia brasileras en el mundo. Y yo sí diría que cuando uno va a vender Latinoamérica a Londres, a los fondos de Londres, si tú no tienes hoy una historia para vender sobre Brasil, es mejor ni ir, porque pues básicamente todo el mundo tiene su mayor posicionamiento ahí. Y pues porque el resto son muy pequeños, Chile, Perú, etcétera, son muy pequeños, y pues México iba bastante bien, como te digo, pero yo estoy muy preocupado por las posibles repercusiones del hecho de que Morena tenga mayoría calificada en la Cámara Baja. Para mí eso es una noticia terrible. Lula da Silva está muy lejos de tener alguna posibilidad de tener ese poder en el Congreso de Brasil, y por eso le toca negociar, y por eso los cambios que existen a nivel estructural en Brasil son mucho más pequeños y mucho menos traumáticos que los que existen en el resto de Latinoamérica. Alberto, millones de gracias. Déjame atar solo como despedida lo que decías al principio de la falta de infraestructura de algunos países, y yo presencié muchas charlas tuyas, muy recomendadas, por cierto, gran admiración también, no solo por tus conocimientos, sino de la manera de expresarlos. Antes venía con un gráfico, les cuento a ustedes, en realidad como con un video hablando del riesgo país, ¿no? Entonces, ¿les tocó aterrizar en Honduras alguna vez? No. Y él llevaba, ¿te acordás de ese ejemplo? Él llevaba lo que era aterrizar en Honduras y lo que era aterrizar en Argentina. Y decía, el riesgo país en Argentina es de 1.600 puntos básicos y de Honduras de 100 puntos básicos, no sé, 200 puntos básicos. Y no puedes arrancar ni para hablar diciendo, vos tenés que dar 17 vueltas al aeropuerto, ¿no? Algo así. No solamente eso, sino que yo que no me bajo de un avión, mi querido Claudio, cuando tú estás aterrizando en Tegucigalpa, si el piloto del avión llega a estornudar, te mataste. Porque no hay posibilidad alguna de que haya un mínimo error en el approach final, porque eso es entre montes y selvas y y una pista que básicamente mide como 100 metros. En Ezeiza aterriza uno como si fuera Heathrow, eso no tiene problema. Entonces son dos historias completamente diferentes. Placer charlar contigo, platicar contigo. Un abrazo, mi estimado. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, hay un pantallazo un poco de lo que está viviendo en el mundo. Juan Carlos, ¿querés decir algo o nos vamos un poquito de humor? Simplemente me quedo con esto. ¿Cómo hace Argentina en este momento para decir no somos México, no somos esto, no somos lo otro? Que fue el desafío de Cavallo en el tequila y
Y la verdad que no parece fácil, digamos. Sí, y al mismo tiempo también es una oportunidad, ¿no? Porque muchos que invierten en Latinoamérica, quizás escuchando estos mensajes, aumenten la ponderación de Argentina, aunque sea chica, con respecto a otros. Recuerden que todavía Argentina no tiene la inversión profesional de fondos profesionales, es hedge fund, ¿no? Porque en el fondo somos país fronterizo. No, ni siquiera somos país. Ni siquiera somos fronterizos. Después viene la compra obligada, que tenés que seguir a un benchmark y lo tenés que respetar. Pero bueno, es la política y estamos escuchando eso. ¿Me más a salir alguna? Ya que viniste. Vamos a ponernos los auriculares de nuevo, por favor, para poder escuchar, porque vamos a ir hacia un video que traje con la animación que habíamos adelantado en el primer bloque. De hecho, bueno, es un bloque continuo, pero en la primera intervención. Así que se llama Perfil Inversor, porque están los dos de costado, los van a ver, es casi literal la gráfica, y son los muchachos estos, Santoro y Donoso, que tienen un diálogo en una especie de stream que se montaron, y bueno, podemos verlo cuando quieran. Y no, yo en esas voy de largo plazo. En el largo plazo estamos todos muertos, Santoro. Vamos al aire. Perfil Inversor, con Santoro y Donoso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perfil Inversor, el programa en donde hasta el eslogan genera interés. Yo soy Santoro y quien me acompaña acá, ahora y siempre, es un referente histórico de la bolsa, un contrera por naturaleza, onda 2 y 4 de la vida. Recibamos con el efecto de aplausos grabados al legendario Donoso. Salud la barra. ¿Qué hace, pichón? Todo bien. Me gusta eso de onda 2 y 4 de la vida. Lo voy a empezar a usar. Buenísimo. Qué repercusión que tuvimos el programa anterior, ¿eh? Impresionante. Se viralizó, como dicen en este siglo. Sí, usted que decía que iba a andar mal. Y bueno, hubo una pequeña divergencia. Escúcheme, divergencia. Usted siempre ver y siempre para abajo. A ver, cuénteme alguna vez que esa actitud de oso le haya servido para algo. ¿Usted quiere una anécdota? Lo que quiera. Bueno, le voy a contar una vez que por tener esta visión bearish de la vida le hice ganar mucha plata al lugar en el que trabajaba. Y esta no me la contó nadie, ¿eh? La vi yo con mis propios ojos. A ver. Resulta que hace algunos años, te estoy hablando, ponele 2006, 2007, por ahí, laburaba para un hedge fund de Estados Unidos. Por distintas señales, empecé a sospechar que algo no andaba bien en el mercado de las hipotecas. Vendían bonos falopa y los cobraban como buenos. Sí, la famosa crisis de la subprime. Claro, con el diario del lunes somos todos Warren Buffett, pero en ese momento era impensable. La burbuja inmobiliaria se inflaba cada vez más y todo el sistema financiero estaba sostenido por calificadoras de riesgo fraudulentas. Ay, sí, qué locura fue eso, por favor. Tremendo. Bueno, cuestión que agarré en ese momento y contra todo pronóstico me animé a apostar contra el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Al principio todos pensaron que estaba loco, imagínate, pero yo seguía firme en la mía y cada día que pasaba me shorteaba más. Me encerraba en la oficina en patas y escuchaba heavy metal a todo volumen. Tocaba la batería para descargar un poco de tensión. Oiga. Bueno, espere que no terminó. Como se supo después, las hipotecas impagas se incrementaron y la crisis financiera se desató. Fue un bardo absoluto en todo el mundo. Imagínese vivirlo desde adentro. Igual, un poco me acuerdo y me siento culpable porque mucha gente perdió todo lo que tenía. En fin, ¿qué se va a hacer, che? Pero, Donoso, ¿estás seguro que esa anécdota le pasó a usted? ¿Por qué lo dice, Santoro? Digo, porque es muy parecida a la trama de la película The Big Short. ¿La película de Big Short? Y bueno, ¿acaso no le dije que la había visto con mis propios ojos? Pasa, Santoro, que a veces me confundo la ficción con la realidad. No sé si soy yo, mi alter ego o un dibujito animado. ¿Un dibujito animado? Y podría ser, ¿no? ¿O acaso no hay muchos que dicen que vivimos en una simulación? Bueno, vamos a una pausa con un jingle inconfundible, porque como dice un amigo, cuando un jingle es bueno, no te lo olvidás más. Como las paso de 2019. Manija, le da sabor a tu vida, manija total desde el comienzo del día. Manija, uno de los sentimientos más elegidos por los mervaleros.
Bueno, vamos a leer unos mensajes de nuestros seguidores que nos llegaron por vía telepática. Acá Sara de Zárate nos escribe: hola, quisiera saber si tengo que renovar el plazo fijo o si me tengo que pasar a dólares. Mire, si me hubiesen dado $1 por cada vez que me preguntaron lo mismo, hoy sería millonario. En pesos, pero millonario. A ver, ¿tenemos un audio? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Acá Vera de Berazategui. Les quiero contar que anda circulando un truco en TikTok que dice que si te instalas una app, te dice un préstamo, retiras la plata y la desinstalás el mismo día, podés no pagar el préstamo. Bueno, quiero avisarles que no funciona el truco, ¿eh? Eso solo. Gracias, muy bueno programa. Yo solo le voy a decir una cosa. Hay que poner educación financiera como materia obligatoria desde la primaria. ¿Qué digo desde la primaria? Desde el jardín de infantes. Y si me apurás, desde el embarazo directamente. Acá Gladiador Merval nos dice: saludos, Gladiador. Saludos. Un minutito de tanda y ya venimos. Bienvenido a la primera Universidad Argentina Antiponzi, donde invertir en tu educación rinde por partida doble. ¿Querés entender cómo funcionan los fraudes financieros sin caer en ellos? Nuestros profesores expertos te mostrarán todos los secretos de las estafas piramidales más comunes y cómo evitarlas. Y lo mejor de todo, te pagan por aprender. Sí, lo escuchaste bien, te pagan por aprender. ¿Cómo? Muy sencillo. Para inscribirte solo tenés que traer a 2 amigos a los que tampoco les parezca bien caer en estafas financieras. Con cada amigo que traigas, la Universidad Argentina Antiponzi te premia haciéndote ganar aún más dinero por estudiar. Si estás listo para convertirte en un experto antifraudes y llenarte los bolsillos mientras lo haces, anotate hoy mismo en la Universidad Argentina Antiponzi. Universidad Argentina Antiponzi, basta de pirámides y estafas. Y no te olvides de mencionar este anuncio para llevarte un exclusivo regalo de bienvenida. La Universidad Argentina Antiponzi no existe. Para evitar la ley de Pou, se deja constancia que este anuncio es una parodia humorística y no debe tomarse en serio. No apoyamos las estafas piramidales ni fomentamos la promoción de casi ningún esquema fraudulento. Bueno, se nos acabó el tiempo y así llegamos a nuestros top loss de hoy. ¿Ya tan pronto? Gracias por vernos y recuerden lo que siempre dice Warren Buffett: la manija no se mancha. Chau, hasta la próxima. Listo, corte, terminamos. Chau, pichón. Me voy a tomar unos whisky con Trovato. Universidad Argentina Antiponzi. Universidad Argentina Antiponzi. Te paga. Muy bueno. Muy bueno. Espectacular, Gracias. espectacular. Un abrazo al amigo pero Marcelo Trovato, ¿qué gran hacemos amigo. nosotros tres en este programa? No sé nada. Vamos, ¿no? Es más, es que yo creo que estamos viviendo un golpe de Estado. Van a pasar, de a poco, fíjate de a que poco. duró más, cada vez va a durar menos nuestro programa y más. Pero buenísimo. Bueno, gracias, me alegro que les No, guste. además hay otra cosa, laburó. Porque esto no es, viste, uno viene ahora sí, ¿qué tal? No, laburó. ¿Todo vos? O Sí, sea, sí, el todas las dibujo, voces, las voces, el dibujo, la edición de video, todo. Todo vos. Alumbrado, barrido y limpieza, todo. Escucha, ¿y este es en serio el origen de Santoro y Donoso? Claro. ¿O lo hiciste después una vez que ya los personajes pegaron? ¿Esto era lo primero que hiciste? ¿O? No, esto lo hice especialmente para este programa. No hubo esa serie original. Los personajes nacieron de esa idea, pero no existió. Empecé a hacer lo de las canciones, las parodias de las canciones, y bueno, en algún momento me tenía que poner a hacerlo. Y bueno, qué mejor oportunidad que venir acá a Neura y publicarlo acá. Dibuja, es multifacético. No sé Publicidades. Dio ideas también, ¿eh? Dio ideas. Busquemos trabajo nosotros tres. Sí. No podemos competir. No. Y hablando de eso, ahora tampoco vamos a poder competir porque vamos a hacer un pantallazo, siendo feriado, tranquilos, un pantallazo del mercado local. Y cuando yo tengo que hablar del mercado local, ¿a quién llamo? Siempre a mi amigo Leo Quialba. Leo, ¿cómo estás? Placer saludarte, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Claudio y toda la mesa? Un lujo estar por acá. Siempre pregunto lo mismo. Leíste todos los libros que tenés atrás y supongo que son todos los libros del profe de Pablo, ¿no? No, basta de economía, de finanzas, de historia. Leo, resumile a nuestros oyentes televidentes, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo la ves? Genérico. Mira, te saco del día a día. dos o tres cosas que creo que también dijo Alberto. Argentina necesita suerte. A veces uno cree que las cosas malas o buenas que nos pasan son 100% por razones domésticas.
Y yo digo que Argentina es un paciente internado en terapia intensiva, con un entubado, no se le puede cortar la luz y además casi todos los enfermeros y médicos del hospital quieren sabotearlo. Así que las chances de sobrevivir a ese, claro, las chances de sobrevivir a ese paciente realmente son pocas. Nos acordamos de lecciones históricas. Siempre nos decían, en países desarrollados el 80% son fundamentos y el 20% es política. En países emergentes el 80% es política y el 20% son fundamentos. Y la verdad que lo que estamos viviendo con todas las oscilaciones, las volatilidades en el mercado y en la política, ¿no? En el Congreso, con dictámenes, con leyes, con cosas que van y que vienen, nos hacen acordar más que nunca a estas máximas, que ahora se empiezan a aplicar también en países desarrollados, ¿no? Porque la política, paradójicamente, en Estados Unidos empieza a tener cada vez una envergadura más importante. Así que Argentina, siempre digo, precios versus situación, sigue siendo un trade que paga el riesgo. ¿Por qué? Porque los precios realmente son de un país que todavía no aterrizó al planeta Tierra. ¿Por qué no aterrizó al planeta Tierra? Ustedes lo explicaban muy bien, somos standalone, ni siquiera somos mercado de frontera. Los fondos real money, que es la plata de verdad, si esos tipos te empiezan a mirar, yo siempre digo, no alcanzan los bonos que hay para que ellos puedan comprar lo que necesitan. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que ellos compran una vez que la situación está un tanto más clara. Sabemos que en el hospital no se va a cortar la luz y sabemos que las enfermeras y los médicos no quieren sabotear al paciente. Todavía no queda clara esa sensación, entonces estamos en manos de todavía los fondos distress, los hedge funds. Entonces, cuando parece que aterrizás al planeta Tierra, que es cuando es una carrera de posta, ¿no? Los fondos más especulativos le entregan el testigo a los fondos real money. Bueno, cuando le tienen que entregar el testigo en 1200 de riesgo país, los real money no lo agarran. Entonces, venden y no hay quien compre. Y te caes como un piano hasta los 1600. Y después te vuelve a pasar lo mismo. Podés ralliar, pero hasta 1200. Entonces, estamos ante esa situación estructural sumamente delicada, que de alguna manera nos tiene atrapados en esta dinámica que requiere de una solución definitiva un tanto más de mediano plazo, que tengamos un horizonte de que cada ley en diputados o en senadores no va a ser la final de la Copa del Mundo, porque si cada partido de campeonato lo vivimos como la final contra Francia, nos morimos todos los fines de semana. Ni que tampoco están en discusiones cosas básicas de la economía, que en ese sentido, tomando algo que dijo Alberto, Argentina aparece en el mapa latinoamericano como el único país con cierta racionalidad ahora, ¿no? Me digo como que México tenía un discurso bastante socialista, pero iba con prácticas más o menos lógicas. Lula decepcionó, todo lo que apostaron a Lula de que Lula no iba a traicionar, a mí me hace acordar mucho de la reelección de Cristina, ¿no? Que venía en la etapa de la institucionalidad, ¿no? Que venía con Lula algo nuevo, y la verdad que fue otra vez el despilfarro fiscal, y los mercados ahora le están cobrando todo ese desmanejo. Colombia, que tampoco tiene rumbo, veremos qué pasa en las próximas elecciones, las intermedias por lo menos ganó la oposición. Chile también medio descarriado. Entonces somos una región primaria en un mundo donde todo el mundo quiere invertir en tecnología. Es mentira que las bolsas de Latinoamérica son absolutamente malas, digamos, en su performance. No, son malas en los sectores de la vieja economía. Fíjate qué bien que le va a Nubank, o sea, una empresa que viene a romper el esquema de las finanzas, a Mercado Libre, Globant, claro. Por mencionar dos casos. Después es cierto que hay muy pocas, ese es el problema que tiene Latinoamérica. Pero bueno, ahí está este fenómeno de Milei tratando de pelear con las cuestiones domésticas. Yo creo que bien perfilado en los fundamentos, porque el argentino se cansó de
de ese populismo que te lleva a lo que ya todos conocemos los argentinos. Estamos aguantando, seguimos apoyando a un presidente que no tiene por ahora músculo político para profundizar toda la reforma, que la va peleando, pero que eso hace que el proceso sea más lento, porque los real money no entran, y al no entrar los real money no terminás de aterrizar en el mundo. ¿Qué sería aterrizar en el mundo? Bueno, un riesgo país abajo de 1000 puntos. Primero me da mucha culpa escuchar que estuviste escuchando casi todo el programa y te teníamos ahí conectado. No, perdón. Pero Un placer. Aprendí mucho. Era la única manera de garantizarnos un oyente, así que lo hacemos siempre con los invitados. Claro. ¿Quién los escucha? Los invitados nada más. Pero espera, no le avisamos, le decimos, si ya venís, está por entrar, está por entrar. No, nada, perdón. Gracias por esperar y estar. Leo, en la medida que puedas, ¿cómo sería tu portfolio? Si tus hijos, vamos a dividir ahí. Viene tus hijos tienen ya 10 Tienen 20 y 17 años. 20 y 17 años. Papá, ¿cómo distribuyo la plata? La de ellos, no la tuya. La tuya ya se van a encargar, quédate tranquilo, pero la de ellos. Mirá, yo les diría que hay un punto, porque nosotros somos expertos en finanzas, estudiamos mucho de economía. En países como Argentina o latinoamericanos, que hay mucha macro todavía, mucha política, mucha rosca. La experiencia creo que para eso algo sirve, pero no es lo común. En el resto del mundo, la verdad que vos tenés que saber mucho de la industria per se para ganar plata. Por ejemplo, Nvidia. Bueno, había que entender que el procesador de Nvidia era distinto del de Intel, que tenía esa cuestión del software adentro del chip y no sé cuántas cosas más. Entonces, mi recomendación sería fundamentalmente que inviertan, no conmigo, porque yo no sé de eso, en tecnología, con los mejores, o sea, que detecten cuáles son los mejores fondos, los que tienen los ingenieros en biotecnología, o sea, que son especialistas en cada uno de esos nichos, porque en definitiva lo que cotiza y todos los días fluctúa es el precio de la acción de una empresa. Atrás hay una empresa, hay un manager, hay desarrollo, hay inversión, hay innovación, y esa es la parte que a uno como experto en finanzas, que podés sacarle más jugo en situaciones de crisis más estructurales. Cuando vos vas a una situación más de normalidad, necesitas, uno, siempre invertir en empresas que sepan muy bien el del management, quién la maneja, generalmente que el dueño sea el que la maneje, y después que esté a la vanguardia de la tecnología. Obviamente tienen que diversificar. Si lo hacen a través de un fondo, que los tipos que están en el fondo no sean solamente financistas, sino que adentro del fondo haya especialistas en cada uno de esos rubros. Porque si no, vas corriendo la de atrás. A la tecnología es como que no la podés alcanzar. Cuando vos te enteraste lo que es Nvidia, ya vale 2 trillones, digamos. O 3, si todavía no llegaste, que puede llegar a ser mi caso. Entonces, creo que eso es muy importante, no quedarse en el barro doméstico, decir, bueno, no, solamente invierto en Argentina, porque es como divertido, la verdad que es divertido, pero muy cíclico. Sería, digamos, para mí una de las grandes consejos que les daría, ¿no? Una vez siempre replico una frase tuya que repetís, no sé quién es, que es, la inversión está de acuerdo a la edad que tiene cada uno, el porcentaje. Si tienen 20 años, por eso era la pregunta, 80% riesgo, 20% conservador. Si tenés 40, como tu edad lejos, que ahora vamos a hablar, sería 60-40, si tenés 80, sería 20-80, ¿no? 100 menos tu edad sería qué porcentaje de riesgo, qué porcentaje tiene que estar líquido o menos riesgo, algo así. Insisto con la pregunta y gracias por la paciencia. Ya hablaste con alguien de 20, más riesgo en este caso y globalizate muy interesante lo que decís de los fondos. Déjame recalcar algo, que muchas veces un fondo tiene un reglamento de gestión, con lo cual están atados a ese reglamento de gestión y el que invierte es el reglamento, más que
visión que tiene el portfolio de ese fondo. Vamos a hablarle a Alejo ahora, una persona de 40 años. ¿Le decís lo mismo o le cambias algo? No, bueno, va a tener que invertir mucho más en renta fija y claramente ahí entra en un dilema casi existencial que es, bueno, ¿qué es la moneda y cuál es la moneda hoy del mundo, ¿no? Porque yo ahora también andaba haciendo muchos ejercicios de real estate, ¿no? En Argentina. ¿Por qué? Porque decía, bueno, a ver, en el 2003, cuando fue la crisis 2002, 2003, ¿cuánto llegó a valer el metro cuadrado de un departamento? $800, zona Recoleta en ese momento, estaba más de moda. Redondeemos, $1.000. Pero la onza de oro valía 200, un poquito más. Hoy Palermo, que es lo que, como el commodity, vale $3.000 el metro. Pero la onza de oro vale 2.300. Es decir, que el metro cuadrado en Argentina, medida en oro, bajó un montón. Tiene sentido, porque el metro cuadrado medido en dólares subió lo que subió la soja, porque los commodities agrícolas subieron 1/3 de lo que subió el oro. Tomo el oro como, bueno, acá tengo los libros de Peter Bernstein, ¿no? Uno de ellos tiene que ver justamente con el oro y la condición de moneda que por ahí tiene a lo largo del tiempo. Refleja ni más ni menos que este desarrollo de las fiat currencies, de la emisión desenfrenada, de las monedas que hoy son reserva de valor del mundo. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que hacia adelante un inversor de 40, 50 o 60 por ahí está obligado a tener una porción del portafolio en activos reales. No vas a ir a comprar un lingote de oro y llevártelo a tu casa, pero sí podés comprar activos financieros que tengan que ver con ese tipo de cosas. Entonces, hay portafolios de gente por ahí más grande que yo por ejemplo voy midiendo 3 cosas al mismo tiempo, que es el oro, la tierra y las propiedades. De nuevo, sin tener que ir a comprarme ni un campo ni un departamento, que además es muy costoso desde el punto de vista transaccional. Pero Estados Unidos, que es el mercado de capitales más desarrollado del mundo, afortunadamente tiene empresas que cotizan en bolsa que son dueñas de 20.000 propiedades, por ejemplo, o de 2.000 campos. Entonces, uno va mirando a veces cómo se van comportando el oro, que subió mucho recientemente, contra la propiedad y la tierra. Entonces, por ahí un movimiento reciente que uno hizo es, bueno, bajar un poco exposición de oro e ir a comprar tierra que quedó rezagada. Hablo de campos en Estados Unidos a través de algunas compañías que cotizan. Entonces, me parece que el inversor tradicional de renta fija, ¿no? que típicamente compraba un treasury, va a tener que darle alguna vuelta adicional a su inversión, teniendo algún tipo de diversificación de moneda. Que uno diría, bueno, la diversificación de moneda es tengo dólar, euro, yen. Y la verdad es que yo digo que es una carrera de perros hoy las monedas a nivel global. Porque el dólar se está devaluando, pero claro, nadie se da cuenta que se devalúa porque el resto de las monedas son peores que el dólar. Entonces, la única manera de darte cuenta que el dólar se está devaluando es que está subiendo el oro. O el Bitcoin, me diría alguno de mis hijos o de los chicos de la oficina más jóvenes. Que en definitiva, yo los otros días escribí una nota que llamaba el peso Bitcoin. ¿Por qué decía el peso Bitcoin? Porque decía en definitiva lo que Milei propone de que lleguemos a un tope de emisión de pesos. ¿Qué moneda en el mundo hay que tenga esa característica? Ni siquiera el oro, porque oro todos los años se extrae un poco más. Entonces uno dice, bueno, es el Bitcoin, 21 millones de Bitcoins, y ahí uno entiende por qué el Bitcoin vale algo, porque la verdad que como moneda, si uno cree que es una moneda, decir, pero ¿esto es una moneda? Bueno, la única razón por la cual tiene algún valor, de nuevo, es que el resto de las monedas del mundo lo único que hacen es emitir. El déficit fiscal de Estados Unidos de este año es escandaloso. Ni hablar lo que está pasando en Europa, ni hablar de Japón, digamos, en el extremo de todos estos países que han descontrolado su proceso de emisión de moneda. Entonces creo que un portafolio de una persona que tenga 40, 50 años, que típicamente invertía en treasuries y se iba a dormir tranquilo porque sabía que el Banco Central o la Fed no te estafaban,
o los políticos norteamericanos no te estafaban, bueno, tenés que tomar algún otro tipo de recaudo porque de alguna manera hay cada vez un grado mayor de estafa de los países que emitieron todas estas fiat currencies con las cuales nos manejamos. Qué loco, ¿no? Porque hablamos de dos extremos. Por un lado, hablabas recién de tecnología, ¿no? Y ponías el ejemplo de Nvidia, como poner un ejemplo. Y por otro lado, decimos, volvamos a las bases, el oro que ha sido la moneda de los fenicios, ¿no? La tierra y las propiedades que están relacionadas con la tierra. O sea, está bueno el análisis que son los dos extremos. Gracias. Solo me queda agradecerte, Leo. Es un honor tenerte acá. Y con el profe de Pablo te escuchamos tanto yo iba a hacer una pregunta crucial. Che, ¿hay alguna relación entre lo que ves del oro y ese fuera de control de la política monetaria de los países más desarrollados? Sí, profe, hay una relación. Además, el oro es un activo intradeable. A mí me ha causado $1000 de cabeza, no tengo manera de tradearlo. Cuando digo que hay que comprarlo, en realidad hay que venderlo, y cuando digo que hay que venderlo, hay que comprarlo. Con lo cual, casi que estructuralmente, lo que veo es que se mueve de manera muy anticipada. Uno diría, che, pero ¿por qué ahora subió tanto? Uno diría, bueno, por el conflicto bélico, bueno, debería haber volado el petróleo no subió tanto. Es casi como que está preciando el próximo proceso de easing de la Fed o el próximo desastre fiscal norteamericano. Y ese uno diría, te lo pricea 2 años antes de que pase. Es un poco mi experiencia, que cuando me he querido poner a tradearlo contra otros activos, es decir, bueno, vendo oro y compro Argentina, por decir. Entonces, trato de no irme de ese minimundo de value, que es decir, bueno, oro, tierra, propiedades. Entonces, de alguna manera vas mirando las propiedades en oro, la tierra en oro, y en algún momento decís, che, esto reversiona a la media, quedó muy barata la tierra medida en oro, bueno, ahora me paso de oro a tierra. Pero si me quiero poner a tradear el oro con otras cosas, es un verdadero dolor de cabeza. En la tendencia histórica, claramente, tiene que ver con este proceso de estafa acelerada, por llamarlo de alguna manera, de algunos bancos centrales del mundo. Por eso tal vez Milei ha tenido tanta repercusión con su filosofía y este peso Bitcoin, que un poco que no sé en qué nivel, de qué cantidad de pesos, en teoría nos vamos a quedar planchados, pero me parece que conceptualmente sirve para entender el horizonte y también para entender ese valor intrínseco del Bitcoin, de cómo la gente a algo que te promete una regla fija, que no hay ningún humano que la pueda romper. Ahí hay un gran problema con el peso Bitcoin de Milei, que efectivamente puede terminar viniendo un político que rompa todo. Se le cree un montón y hace que valga lo que vale el Bitcoin hoy, que es un montón, ¿no? Yo siempre digo, lo he leído, lo he estudiado 1000 veces y nunca termino de entender por qué puede valer tanto. Brillante, gracias por la clase, gracias por sumarte hoy un día feriado. Con el profe de Pablo te escuchamos tanto que estamos diversificando. Tenemos una maceta dorada que parece oro, con tierra adentro. La planta que pusimos es de cannabis, quizás eso nos haga bueno, y unos ladrillitos de Lego que vas poniendo. Claro, ahí está. Lo nos dio para eso, Juan Carlos. No hay plata. Placer, Leo. Un placer es mío, gracias. Un abrazo. Bueno, nada, se nos fue el programa. Si alguien tiene algo para agregar, este es el momento. No, yo estoy muy preocupado por el laburo que se manda este muchacho. Sí. Pero nos está descolocando. ¿Te preocupa? ¿Por qué te preocupa? Y es nuestro reemplazo. No, para nada. De a poquito. Es de a poquito. Sí, antes te sentabas ahí. Claro. El próximo programa no estoy yo y se sienta acá. Correte, córranse ya. Claro. Bueno, pero va a ser la elección de la gente, así que. Obvio. Un honor. Bueno, chicos, nos reencontramos el próximo lunes. Sí, señor. En Balance acompañamos tus inversiones con asesoramiento personalizado. Balance, es tiempo de invertir. Hola
Hola, papis. Hola. Hola. ¿Preparados para conocer a su bebé? Sí. Mírenlo, está casi formadito. ¿Es varón? ¿Es una nena? Bueno, ya lo vamos a saber. Miren acá, tenemos una sorpresa. Ay, ¿qué pasó? ¿Cuál? Son 2. ¿Cómo que son 2? Ay, no son 2, son 3. ¿Me estás jodiendo? Ay, momentito, hay un cuarto. 4. Son cuatrillizos, chicos, felicitaciones. Me siento mal. Ay. ¿Necesitas mudarte? Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entrá. Hola, papi. Auspició este programa Silver Cloud Advisors, agente asesor global de inversión 474, más de 20 años de experiencia asesorando a inversores particulares y corporativos. Neura los juntó. Escuchalos. Claudio Suchovicki, Santiago Bulat, Juan Carlos de Pablo, Lacha Lázari, Alejo Rodríguez Casio, Julián Josovich y Augusto Darget. Solo en Neura 897.